Buenos días, amados hermanos, Jehová, Shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro Dios Padre que nos permite el día de hoy poder tener vida, nos permite poder tener salud y también nos da esta maravillosa oportunidad, ¿no es cierto?, donde nos podemos reunir a través de estos videos y poder compartir y analizar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo cada domingo. A excepción del domingo pasado, ¿no es cierto?, que yo les daba la excusa que no iba a poder subir un video, dado algunos trabajos que había que hacer durante esos días, todo relacionado, por supuesto, en la obra del Señor. Bien, pero ya el día de hoy Dios nos ha permitido poder estar de nuevo de vuelta para tener que compartir la palabra del Eterno a través de estos videos. Y el día de hoy vamos a continuar trabajando en el libro de Apocalipsis, como lo venimos haciendo por varias semanas. Hoy vamos a analizar el capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis, donde dice lo siguiente. Voy a leer la versión 1960. Dice así, verso 10, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ese es el versículo en cuestión el día de hoy, el que vamos a analizar. Pero como regla, ¿no es cierto? Como regla no podemos analizar un texto bíblico, ¿no es cierto?, sin poder entender el contexto en que se dice tal texto. De manera, amados hermanos, que tenemos que siempre analizar, ¿no es cierto?, el contexto de tal versículo que vamos a revisar para no cometer errores de interpretación o algún otro tipo de error de doctrina, ¿ya? Así que siempre se tiene que analizar el contexto de las cosas, de cualquier texto, ¿no es cierto?, y no analizar un texto en forma aislada. Así que estamos obligados, si queremos analizar un texto, estamos obligados siempre a tener el contexto de ese versículo, y el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a tener que usar esa regla para poder explicar bien el verso 10, que es el que necesitamos analizar el día de hoy. Y vamos a analizar entonces del verso 7 al verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis, para tener el contexto del verso 10, que es el texto en el cual vamos a trabajar, ¿ya? ¿Y qué encontramos del verso 7 al verso 12? Encontramos, ¿no es cierto?, la epístola que fue escrita por el apóstol Juan, ¿no es cierto?, esta revelación que le da el Eterno para que le escriba a la iglesia de Filadelfia. Encontramos entonces esta epístola, esta carta a la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a analizar, ¿no es cierto?, un poquito a Filadelfia. Mi intención el día de hoy no es hablar de la iglesia de Filadelfia, así que voy a dar algunas pinceladas para poder tener el contexto del verso que en el cual vamos a trabajar. También vamos a usar algunas otras versiones. Vamos a usar esta Biblia, que es muy hermosa, esta Biblia, me gusta bastante, ¿ya? Esta es de la Liga Bíblica Internacional, es la que publica esta Biblia, ¿ya? Y esta es la versión, la palabra de Dios para todos, así se llama esta, la voy a enfocar ahí. Así se llama esta versión. Es una Biblia muy hermosa y por lo demás tiene una buena versión, ¿ya? Vamos a usar esa, y también vamos a usar esta Biblia que ya la hemos ocupado en otras oportunidades, que es la Biblia del Oso, publicada, ¿no es cierto?, en septiembre del año 1559, ¿ya? Y la vamos a usar también el día de hoy. Es la primera versión en castellano que tenemos, ¿ya? Y es muy antigua por lo demás, imagínense del año que es, ¿ya? Así que también la vamos a ocupar en esta ocasión para clarificar este verso 10, ¿ya?
de Apocalipsis del capítulo 3. Bien, así que vamos a comenzar entonces hablando un poquito de la iglesia que estaba en Filadelfia. Mi intención no es hablar ampliamente de ella, así que solo voy a hablar algunas pinceladas, ¿ya? Para tener el contexto de lo que queremos explicar, ¿ya? Así que comienzo entonces diciendo que la iglesia que estaba en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia en aquel entonces, ya fue fundada en el año 189. Por supuesto, por los griegos. Los griegos eran los que estaban dominando en aquella época, en esos años. Así que ellos fundaron esta ciudad, ¿ya? Que lleva por nombre Filadelfia y que significa amor fraternal. Tiene lindo nombre la ciudad, ¿no es cierto? El día de hoy se le cambió el nombre, ¿no es cierto? Hoy se llama Al-Aseir y está posicionada en el país Turquía. Bueno, la verdad que yo siempre le he dicho esto, la mayoría de las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis pertenecen a la actual Turquía, ya, al país Turquía el día de hoy. Bien, esa es una de las cosas con respecto a la iglesia de Filadelfia. Y cuando ya decimos, ¿no es cierto?, que esta ciudad fue fundada por griegos, ya inmediatamente se nos viene a la mente, ¿no es cierto?, que allí habían templos, allí habían dioses, porque los griegos cada vez que fundaban una ciudad ponían sus templos, dependiendo del tamaño de la ciudad. En algunas ciudades había más de un templo, ¿ya? Y Filadelfia no fue la excepción. Tenían sus templos, tenían sus dioses, así lo hacían los griegos, ponían sus dioses, imágenes de sus dioses por todos lados y sobre todo, por supuesto, en los templos, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Otra de las cosas de estas ciudades que fundaban los griegos en aquella época, digamos, el material de construcción que se ocupaba generalmente eran rocas, piedras, ¿no es cierto?, trabajadas, y esas las ocupaban, por supuesto, para hacer y fundar ciudades, ¿ya? Así también lo hacían con los templos. Los templos generalmente llevaban pilares, ¿ya? Bastante lujosos, bastante bonitos, de pura piedra, y que sostenían generalmente los templos, ¿ya? Es por eso que en este caso, por ejemplo, en el verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis, nosotros encontramos la siguiente descripción. Por ejemplo, dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Jesús usa estas palabras cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, ¿ya? Le usa los mismos términos y las mismas cosas que ellos veían a diario, ¿ya? Y le dice que al que venciere, ¿ya? Al que venciere, él lo iba a hacer columna en el templo de su Dios. ¿Por qué? Porque justamente en Filadelfia había un templo, ¿no es cierto? Y eran las columnas que sostenían el templo, ¿ya? Y cuando el Eterno le revela esto, ¿no es cierto?, y le dice que le escriba estas palabras a la iglesia que estaba en Filadelfia, él le dice estas palabras, ¿ya? Justamente le menciona estas palabras: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Él usa esta metáfora o este ejemplo, digamos, justamente de Filadelfia, que tenían el templo, ¿no es cierto?, y que sostenía el templo, eran pilares. Y el Eterno le hace esta promesa al que venciere, digamos, en el sentido de que no renegara su nombre, que no se doblegara a los dioses griegos, ¿ya? Y que permaneciera fiel creyéndole a él, creyéndole a su palabra. Y al que venciere sobre estas cosas, dice: yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios, ¿ya? Y nunca más saldrá de allí. ¿Por qué? Porque está registrado que en Filadelfia hubieron varios terremotos, ¿ya? Sobre todo en la época apostólica, hubieron varios terremotos no pequeños. De hecho, ¿no es cierto?, ¿cuánto? Hace más de un mes atrás que en Turquía hubo un terremoto bastante grande. Bueno, bastante grande para ellos porque fue grado 6 y algo. Para nosotros acá en Chile,
con ese grado para nosotros no es muy grande, pero para ellos fue bastante grande, además que fue, digamos, a flor de tierra, a flor, digamos, a poca profundidad, de manera que les causó bastante daño, bastantes muertos y fue un desastre muy grande. En la época apostólica hubieron varios terremotos, están registrados varios terremotos, y como las ciudades estaban fundadas de piedra, un terremoto de una magnitud bastante grande, ¿no es cierto?, derrumbaba las piedras y también causaba bastantes muertos. Habían bastantes réplicas, varios temblores seguidos, por lo que la gente decidía alojarse afuera de la ciudad, salir de la ciudad. No se olvide que en aquellos tiempos las ciudades eran amuralladas, ya por un tema de protección. Ellos salían afuera de las murallas, salían de la ciudad y fabricaban otro tipo de vivienda, choza en este caso, digamos, para que cuando viniesen los temblores o terremotos no fueran aplastados por piedras como lo era en la ciudad de Filadelfia. Generalmente salían de allí y también los que estaban en los templos, los que administraban los templos también salían afuera de la ciudad. Es por eso que en el verso 12 Juan hace mención en la epístola que le escribe a Filadelfia, él hace mención a esto: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, porque a ellos le tocaba salir y arrancar, ¿no es cierto?, de los templos paganos que tenían. Bien, entonces así era la ciudad de Filadelfia, bajo esas condiciones, digamos, se regían y tenían templos. También en las columnas, en estos pilares que ellos ponían, allí también ponían los nombres de sus dioses, ¿ya? Ponían los nombres de sus dioses, ¿ya? Y es por esa razón que también en el verso 12 él le dice, ¿no es cierto?, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Ya? Esa promesa le hace el Eterno, ¿no es cierto?, a la iglesia de Filadelfia, para los que venciere y permaneciesen fiel, ¿no es cierto?, en su fe y su creencia en el Mesías y por supuesto en el Dios Padre eterno. Bien, sigamos entonces analizando la iglesia de Filadelfia. Todo esto para tener el contexto del verso 10 que es el que vamos a analizar. Otra de las cosas sorprendentes es que cuando empieza la epístola a la iglesia de Filadelfia, en el verso 7 del capítulo 3 de Apocalipsis, ¿ya?, dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero. Comienza así la epístola. Esto dice el santo y el verdadero. ¿Por qué dice así? Bueno, porque en Filadelfia, ¿no es cierto?, como era una ciudad fundada por los griegos, por supuesto reinaba el paganismo, estaban los templos de sus dioses, ya estaba la famosa filosofía, ¿no es cierto?, y también toda su doctrina, ¿no es cierto?, en este caso diabólica, podríamos decirlo, no se le puede decir de otra manera, ¿ya? Y de manera que en Filadelfia, en la época apostólica, ellos le llamaron a uno de los emperadores romanos, le llamaron el Hijo del Santo, el Hijo del Santo. Por eso es que cuando escribe esta epístola, ¿no es cierto?, lo primero que dice el Eterno que a Juan que escriba, ya es: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el verdadero santo, no el santo que ellos tenían, ¿no es cierto?, en Filadelfia, a este emperador que le habían llamado el Hijo del Santo, ya, sino él le dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero santo, ¿ya? Y aquí le dice algo interesante: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿ya? El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Estas palabras, ¿qué significan? ¿Ya? ¿Qué significaron, no es cierto?, para la iglesia de Filadelfia? ¿Y qué significan para nosotros?
voy a hablar un poquito de esto porque necesitamos tener el contexto del verso 10 que vamos a analizar, ¿ya? En la época de David se tenía un mayordomo, ¿ya? Así, por ejemplo, lo relata, ¿no es cierto?, el libro de Isaías, capítulo 22, verso 22, ¿ya? También en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 18, verso 18, ¿no es cierto? Ahí está el nombre del mayordomo que tenía en la casa de David en este caso, ya porque David ya estaba muerto en esa época, pero había un mayordomo que tenía las llaves donde se guardaban todos los tesoros, en este caso del reino, ¿ya? Antes que antes que Salomón construyera el templo, ¿ya? Entonces todos los tesoros, digamos, que mantenía Israel en su reino, lo tenían bajo llave, y para eso había un mayordomo que cuando el mayordomo abría, nadie más podía cerrar, era el único que estaba encargado de cerrar y abrir esa bóveda donde estaban los tesoros del reino de Israel. Bien, entonces el Señor le dice acá, el que tiene la llave de David, ¿ya? El que tiene la llave de David, es decir, el que abre y cierra, ¿ya? Y que una vez que abre, nadie más puede cerrar, es el único que está encargado de cerrar es Él, y el único que está encargado de abrir es Él. Bien, Él hace mención a esta llave, que es la que yo quiero mencionar hoy día, porque eso está relacionado justamente con el verso 10 que vamos a analizar. Pero acá se está refiriendo a otra llave, el Eterno, digamos, porque se está refiriendo a los tesoros espirituales en cuestión, ya que es lo que menciona acá en el verso 10 con respecto a la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios está llena de tesoros, llena de riquezas espirituales, y Él tiene esa llave para abrir y cerrar, ¿ya? Lo que estamos haciendo el día de hoy nosotros, Dios nos está dando una llave, Él ha abierto una puerta, y hoy día estamos aprendiendo cosas maravillosas, tesoros que tiene la palabra del Eterno, no yo. La palabra del Eterno, esa es la cuestión. Aquí están los tesoros, y el día de hoy estamos analizando, Él está abriendo una puerta para nosotros y mostrándonos estos tesoros, entregándonos estos tesoros en nuestras manos para bendición espiritual. De esa llave está hablando el Eterno acá, ¿ya? Y usa esta alusión porque justamente en la casa de David habían llaves para abrir donde estaban los tesoros guardados de Israel. Bien, pero en esta ocasión Él se está refiriendo que Él tiene las llaves de la palabra de Dios que está llena de tesoros, ¿ya? Así que Él aclara en el primer versículo que le escribe a la iglesia de Filadelfia, Él aclara lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo, el verdadero santo, el que tiene las llaves, ¿ya?, de los tesoros espirituales, que cuando Él abre esta puerta donde están los tesoros espirituales, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Es una maravilla la palabra del Señor. Y dígame usted que no es un tesoro. Entonces, así también, ¿por qué usa a David? Porque David, amados hermanos, voy a hablar un poquito de esto, sin extenderme, ¿ya? Pero para tener el contexto general de lo que quiero hablar. David descubrió esta llave, él tenía la llave para abrir cosas espirituales. En el Antiguo Testamento, en la época de David, una de las maneras de acercarse a Dios, ¿no es cierto?, eran los sacrificios a través de los animales, ¿ya? Pero David, amados hermanos, se le dio la llave. A lo mejor él no lo sabía, pero se le dio la llave espiritual para abrir los tesoros de la palabra del Eterno. Y él se da cuenta, amados hermanos, que los animales no cumplían ni una función espiritual en la vida del ser humano. Es uno de las personas que se da cuenta de esto, ¿ya? Que el sacrificio de un animal no me iba a cambiar,
no me iba a transformar. Así está escrito en el Salmo 51, que para esta ocasión yo se los voy a leer, porque el Salmo 51, amados hermanos, es una llave que abre cosas espirituales en una persona. ¿Ya? Y David se da cuenta de esto, ¿ya? Se da cuenta que en realidad un animal no lo iba a cambiar, que el sacrificio de un animal no lo iba a cambiar, ¿ya? Cualquiera que viera que venía una persona con un animal ante el sacerdote para hacer el sacrificio, podía hacerse una expectativa y hacerse un juicio de esa persona, decir, esta persona viene arrepentida, falló, ¿no es cierto? Pero vienen del sacerdote, ¿no es cierto?, a reconciliarse con el Eterno, la persona mostraba arrepentimiento. O sea, cualquiera que viniese con un animal ante el sacerdote ya sabían que esa persona venía, ¿no es cierto?, con un arrepentimiento, ¿ya? Pero no necesariamente con la verdad y no necesariamente, ¿no es cierto?, con la intención de cambiar, ¿ya? David se da cuenta de esto y dice, los animales no sirven, yo necesito otra cosa para cambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque él peca ante la presencia del Señor, ¿no es cierto? David comete no solo dos pecados, siempre se menciona el pecado del adulterio de David, siempre se menciona el asesinato que hizo David, ¿no es cierto? Pero David tenía muchos pecados, de hecho él lo menciona, ¿ya? De hecho él dice, ¿no es cierto?, mis pecados se han multiplicado más que la arena del mar a veces, ¿no es cierto? Y él dice que sus pecados son muchos, ¿ya? Y en el Salmo 51 él, ¿no es cierto?, descubre esta llave, no sé si la descubre, pero por lo menos se da cuenta que la única manera de cambiar era que Dios trabajara en él, pero no de lo exterior, sino de lo interior, ¿ya? Y eso es lo que menciona acá en el Salmo 51, yo se lo voy a leer hasta el verso 10, ¿ya? Para no leer tanto. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más allá, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, ¿ya? Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Esto es interesante lo que aquí David dice, porque aquí David está usando una llave que a lo mejor no sé si él lo sabía, lo que él estaba haciendo, ¿ya? Pero lo que sí es cierto que él reflexionó y que a lo mejor sin saberlo él estaba usando una llave espiritual para abrir los tesoros que tiene el Eterno en su mano poderosa, ¿ya? Y aquí él está usando esta llave y comienza diciendo, ¿no es cierto?, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, la verdad que viene de adentro, porque cuando se acercaban con el corderito, con el toro, con el ternero, ¿no es cierto?, al del sacerdote, todos decían, esta persona viene arrepentido, ¿ya? Porque sabían que iba, ¿no es cierto?, al del sacerdote con el animalito para que hiciera sacrificio, ¿no es cierto?, expiatorio por esa persona, ¿ya? Pero ¿qué pasaba adentro? Ahí estaba el problema, estaba adentro, ¿ya? Pero sin embargo aquí David dice, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo profundo, ¿ya? Esa verdad, ese arrepentimiento, ¿ya? Y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Esto es interesante lo que David dice, en lo secreto, en lo íntimo, ¿ya? En lo profundo de mi alma tú me has hecho entender sabiduría, es decir, me has abierto una puerta que yo no conocía, una puerta espiritual, una puerta que no se puede ver, ¿ya? Pero que cuando se abre sobreabundan de riquezas espirituales para una persona, para un ser humano, ¿ya?
David está hablando de esto, ¿ya? Por eso se menciona en Apocalipsis y dice allí en Apocalipsis, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, verso 7, el que tiene la llave de David. Pero no esa llave que donde él tenía guardado, ¿no es cierto?, en el palacio, en su reino, donde tenía guardado los tesoros de Israel, las riquezas, los oros, la plata, el bronce, qué sé yo, toda esa riqueza, sino que aquí el Eterno está hablando que David tenía la llave no solo de esas cosas materiales, sino de las cosas espirituales. El que tiene la llave de David, ¿ya? Y aquí David en el Salmo 51 usa esta llave para abrir los tesoros del Eterno, amados hermanos. Dice en el verso 7 del 51 del Salmo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Esta es una llave preciosa. David se da cuenta que el Eterno, ¿cómo supo él que el Eterno tomaba apunte en el cielo? Que en el cielo hay ángeles que toman apunte de mis actos, de sus actos, ¿ya? David, imagínese, descubre eso y abre esta puerta espiritual con esta llave espiritual. Le dice: te pido que borres mis rebeliones. Es decir, que el ángel tomara el librito, borrara aquello o sacara la hoja, ¿no es cierto?, la quemaran, las cosas que no estuvieran sus rebeliones, sus pecados delante de Dios. Borra mis rebeliones. Olvídate de ellas, ¿ya? Borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la llave más poderosa, amados hermanos, espiritual que puede existir en este mundo para nosotros poder tener salvación. Reconocer que mi problema no es externo, sino interno, que el cambio tiene que venir de adentro, y eso lo descubrió David, y tomó esta llave, ¿no es cierto?, y le ruega al Eterno: crea en mí un corazón nuevo, y pone un espíritu recto dentro de mí. Es decir, en cierto modo, hazme nacer de nuevo, créame de nuevo, haz de mí una persona nueva. Amados hermanos, qué maravilla es la palabra del Eterno. Continuemos. Estamos viendo el contexto, ¿no es cierto?, para poder analizar el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. Para allá vamos. De manera entonces que esa era la situación que había, ¿no es cierto?, en la iglesia de Filadelfia. ¿Y por qué dice estas palabras el Eterno? Porque en Filadelfia había un templo a los dioses paganos, que aquí en el libro de Apocalipsis se le llama sinagoga de Satanás. Ya, en el verso 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Ya? Esta palabra guardado, cada vez que encontramos en la Escritura, guarda mi palabra, has guardado mi palabra, ¿ya? No se está refiriendo, ¿no es cierto?, que yo tomo lo que conocemos como Biblia, ¿no es cierto?, y la mantengo bien guardadita en un estante, ¿no es cierto?, y la limpio todos los días. No se está refiriendo. Se está refiriendo, cuando dice has guardado mi palabra, has practicado mi palabra, has creído en mi palabra. Es decir, uno no puede practicar la palabra si no cree en ella. Lo primero es creer en ella. Y cuando dice has guardado mi palabra, has creído en mi palabra. Y eso te lleva a actuar conforme a ella, ¿ya? Conforme a lo que en ella está escrito, ¿ya? Por ejemplo, con respecto a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él nació, predicó, murió, resucitó, y todo eso lo hizo conforme a las Escrituras. Es decir, Él se apegó a las Escrituras e hizo todo lo que estaba escrito de Él. Él podría haber, ¿no es cierto?, haberse negado a actuar de cierto modo, pero prefirió actuar conforme a la voluntad de nuestro Padre eterno. Así, por ejemplo, está en el libro de los Evangelios, cuando Él está en el Getsemaní, ¿no es cierto?, y ora al Padre y le dice, ¿no es cierto?, si es posible, ¿no es cierto?,
que yo no beba esta copa que tengo que beber, porque estaba escrito así, ¿ya? Pero que no se haga mi deseo, sino que permanezca tu voluntad sobre mí. De manera, amados hermanos, que él actuó conforme a las escrituras, ¿ya? Entonces, cuando encontramos en la escritura, has guardado mi palabra, has creído en mi palabra, y como has creído, tú actúas conforme a ella, ¿ya? Y eso lo encontramos, ¿no es cierto?, en la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, ¿ya? Encontramos, ¿no es cierto?, que hubieron personas que actuaron conforme a la escritura, pese, ¿no es cierto?, a que corrieron riesgo de muerte. Bien, en el verso 9 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De la sinagoga de Satanás, es decir, en esa época se le llamaba sinagoga de Satanás, que en otros pasajes bíblicos igual se menciona, se referían a estos templos donde se adoraban a estos dioses, y los judíos le llamaban sinagoga de Satanás, ¿ya? Sinagoga de Hasatán, esa era la palabra que usaban para llamarle a estos templos, ¿ya? Entonces, desde la sinagoga de Satanás, es decir, donde estaban estos falsos maestros, falsos profetas que adoraban a estos dioses paganos, ¿ya? La iglesia que estaba en Filadelfia, la verdadera iglesia que adoraba al verdadero santo, al que tenía las llaves de David, es decir, las llaves espirituales de la palabra del Señor, ¿ya? Esta iglesia estaba siendo atacada por la sinagoga de Satanás, por los que estaban allí, por los que se hacían llamar judíos y no lo eran, ¿no es cierto? Y eran atacados, ¿no es cierto?, espiritualmente, en el sentido de que trataban de que la iglesia de Filadelfia desobedeciera la palabra del Eterno y también, ¿no es cierto?, renegara a Yeshua como el Mesías y por supuesto al Dios eterno, ¿ya? Es por eso que en el verso 8 leemos, ¿no es cierto?, y dice así: yo conozco tus obras, he aquí tú he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque los que estaban en la sinagoga de Satanás, es decir, en el templo que estaba en Filadelfia, ese templo pagano, ¿ya?, trataban de conquistar a esta iglesia, ¿no es cierto?, que adoraba al Dios Santo, trataban de que ellos negaran a Yeshua como el Mesías, ¿ya? Pero aquí le dice: tú, ¿no es cierto?, has guardado mi palabra, es decir, has creído en ella fielmente y te mantienes allí firme y no reniegas mi nombre, aunque te tientan, aunque te seducen. Los de la sinagoga de Satanás te seducen a que tú reniegues, a que tú dejes la verdad, ¿no es cierto?, a que tú dejes de adorar al verdadero Dios, al verdadero santo, como dice en el versículo 7, ¿ya? Tú te has mantenido firme, ¿ya? Y como te has mantenido firme, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Esa puerta que yo les mencionaba al principio, esa puerta espiritual de la palabra del Señor, de manera que él estaba lleno de los tesoros de la palabra del Señor para combatir a los de la sinagoga de Satanás. Pero aquí el Señor le dice una cosa interesante y maravillosa, ¿ya? Que él va a sacar a los de la sinagoga, algunos los va a sacar de la sinagoga de Satanás y los va a traer donde él estaba. No para que lo adorasen a él, por supuesto, no. Para que adorasen al Dios verdadero, al santo verdadero, a los pies, ¿no es cierto?, de los que estaban en la iglesia verdadera de Filadelfia. Amados hermanos, yo aquí les voy a leer la Biblia del oso, porque me gusta acá cómo lo relata, ¿ya? Esta Biblia antigua, ¿ya? Como dice el versículo, en este caso el verso 8, cuando va a traer a los de la sinagoga de Satanás. Es muy interesante. Dice acá, dice: yo conozco tus obras, he aquí, te he dado
la puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar porque tú tienes una poquita de potencia, es decir, tienes poquita fuerza, pero con esa poquita fuerza que tú tienes, ¿ya? Has retenido mi nombre, ¿no es cierto? No me has negado y no te has doblegado y te permaneces firme ahí en la palabra creyendo, ¿ya? Dice, tienes una poquita potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero en el verso 9 dice algo interesante, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dice ser judíos y no lo son, más mienten. He aquí, yo los contriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Esto es interesante porque él dice que va a tomar a algunos de la sinagoga de Satanás y los va a contrañir. ¿Qué es contrañir? Es decir, los voy a obligar, voy a buscar algún método, alguna forma, y los voy a traer a tus plantas para que adoren a tus pies al verdadero Dios, por supuesto, ¿ya? Para que adoren a tus pies y sepan y se den cuenta que yo a ti te he amado, ¿ya? Nos vamos acercando al verso 10. ¿Ya? Esa era la situación en Filadelfia. Había una sinagoga de Satanás, había una verdadera iglesia que adoraba al santo verdadero, al que tenía las llaves de David. ¿Ya? Y ya estamos en el verso 10. En el verso 10 le dice lo siguiente entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Ya? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Acá tengo la otra Biblia que dije que íbamos a usar, ¿ya? La versión, la palabra de Dios para todos, ¿ya? De la, en este caso, ¿no es cierto?, de la Liga Bíblica Internacional. ¿Qué dice acá en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10? También tiene una buena traducción. Se las voy a leer acá. Déjeme buscar el verso 10, que es un poco distinto. Y acá lo tengo. Dice, no te asustes por los sufrimientos que vienen. ¿Ya? Escucha. Perdón, estoy leyendo el texto, la cosa equivocada. Acá está. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10. Acá está, ya dice. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Por eso te protegeré del tiempo del sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan, a los habitantes de la tierra. ¿Ya? Tú obedeciste mi mandato y resististe. ¿Ya? Eso dice acá en esta versión. ¿Ya? Es decir, él se había mantenido firme ante las acechanzas, ¿ya? Ante la tentación, ante, ¿no es cierto?, a los deseos de los que estaban en la sinagoga de Hasatán, es decir, a este templo griego que había, donde habían dioses, donde se adoraban a otros dioses, ¿ya? Que trataban, ¿no es cierto?, de conquistar a la iglesia de Filadelfia, a los que adoraban al verdadero santo. Pero ellos se habían mantenido firmes en la palabra, creyendo, ¿no es cierto?, pacientemente, aunque no veían a lo mejor los resultados y no veían, ¿no es cierto?, las promesas que estaban en la Escritura todavía, ellos permanecían pacientemente, como lo permanecieron mucho, como por ejemplo, en Génesis encontramos, ¿no es cierto?, que Noé se le entrega una palabra que va a ser castigado el mundo, ya sabemos, por los pecados, y comienza Noé a construir un arca que por lo demás duró bastantes años su construcción,
Pero a mitad de camino, ¿no es cierto?, construir un arca de esa magnitud en aquel tiempo sin la tecnología que existe hoy, ¿no es cierto?, sin las herramientas que están el día de hoy para construir, ¿no es cierto?, que uno lo puede hacer más rápido. Allá todo era manual, todo era artesano, ¿no es cierto?, todo era más complicado construir una embarcación de esa magnitud, por lo que le llevó bastantes años. Imagínese construyendo algo así y que la gente se burle, que la gente trate de persuadirlo. Mira, Noé, ¿por qué no reflexionas? ¿Por qué no meditas? Mira, acá nunca ha llovido, y menos de la manera que tú dices. ¿Por qué no abandonas esta obra? Te estás matando, estás perdiendo tu tiempo, te estás desgastando. ¿Ya? Pero Noé creyó en la palabra firmemente, ¿no es cierto? Y trataron de tentarlo, trataron de persuadirlo, trataron, ¿no es cierto?, de que, y quizás cuántas cosas le dijeron, qué términos usarían en aquella época, ¿no es cierto? Si fueran hoy en día le dirían, ¿no es cierto?, se te zafó un tornillo, ¿no es cierto?, no estás bien de la cabeza, algo te está ocurriendo. ¿Cómo se te ocurre que va a llover de esa manera, ¿no es cierto?, para que tú construyas esta embarcación? ¿Ya? Pero Noé se mantuvo firme. Acá ocurría lo mismo en Filadelfia, ¿ya? ¿Ya? Pese, ¿no es cierto?, a que ellos estaban allí siendo bombardeados por la sinagoga de Satanás, por estos falsos profetas, por estos falsos maestros, por estos falsos judíos, ¿ya?, por esta falsa doctrina, la iglesia permanecía firme en la palabra, creyendo fielmente, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Habacuc hay un relato que a mí me gusta mucho, ¿ya? Vamos a buscar por acá Habacuc, se los voy a leer. En Habacuc, ¿no es cierto?, le cuento un poquito la historia. El pueblo de Judá no estaba bien ante la presencia del Señor, y el Señor decide entonces castigar, porque Habacuc se queja ante el Señor que él está cansado de ver tanta maldad, de ver tanta injusticia, y el Señor le dice: no te preocupes, tengo un plan. Voy a traer otra nación, los van a castigar, ¿no es cierto?, le van a dar duro, ¿ya? Y los van a llevar cautivos, qué sé yo, ¿no es cierto?, y va a ocurrir todo lo que iba a ocurrir. Pero el Eterno le dice que escriba estas palabras que él le está diciendo a Habacuc, escríbelas en tablillas, ¿no es cierto?, y públicalas, o sea, pónelas por todos lados, para que el que lea corra. El que lee y cree en esas palabras se salve cuando sean invadidos, ¿ya? Esto está en el capítulo 2 de Habacuc. Yo se lo voy a leer aquí un poquito. Ya dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué se me dirá. Y he aquí que de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Eso dice en Habacuc. Es decir, lo que le iba a venir a Judá como castigo por su maldad, ¿ya? El Señor le dice: publica lo que te estoy diciendo que va a venir, pónelo en tablas, ¿no es cierto?, en tablillas, escríbelo, públicalo en todos lugares, para que el que lea corra. Es decir, para que el que crea lo que está escrito allí, porque usted puede leer, pero si no cree en eso, no va a actuar, ¿ya? Para el que crea, para que crea lo que está escrito, pueda, ¿no es cierto?, salvarse. Y le dice algo interesante: aunque tarde, aunque la visión que yo te mostré que va a ocurrir, los hechos que van a ocurrir, aunque tarden en llegar, ¿ya?, tú no te desanimes, espéralo, porque aunque tarde, va a venir. Permanece firme en lo que te digo, ¿ya? Permanece firme. Eso es lo que está acá en Apocalipsis, verso 10, ¿ya? En el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, con paciencia, ¿no es cierto?, te han mantenido firme creyendo en mi palabra. Eso es lo correcto que dice acá.
por cuanto te has permanecido firme, creyendo en mi palabra, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo también te voy a librar cuando venga el día de la tentación, de la prueba. Qué promesa más maravillosa. Si tú, amados hermanos, te permaneces firme en la palabra, creyendo en la palabra, creyendo en lo que ella dice, permanece firme. Mire, en el libro de Apocalipsis 3:10, pero acá en la Biblia, la versión del oso, dice algo interesante acá. A ver, déjeme verlo. En el capítulo 10, perdón, en el capítulo 3, verso 10 dice, en la versión del oso dice lo siguiente, dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia y yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el universo mundo para probar a los que moran en la tierra. Yo te guardaré de la hora de la tentación. Esto es interesante, de la tentación, porque acá aparece como prueba en la versión 1960, ¿ya? Yo te voy a guardar del día de la prueba. Pero en la versión del oso dice, yo te voy a guardar de la tentación. Y eso me llamó mucho la atención, porque tiene bastante razón. Es decir, el diablo siempre se ha aprovechado de nuestras debilidades para tentarnos, como por ejemplo en el huerto del Edén. Él comenzó tentando a Eva, ¿no es cierto?, a que comiese y desobedeciese la palabra del Eterno con respecto a la provisión de comer del árbol de la vida. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, tienta a Eva, ¿no es cierto?, buscándole la debilidad, ¿ya?, hasta que logra convencer a Eva, y Eva también le da del fruto a su esposo, es decir, convence a su esposo también de que el fruto no era malo, que se puede comer, y también, ¿no es cierto?, le llamó la atención, bueno, si podemos comer y podemos llegar al nivel de Dios, ¿ya?, el orgullo del hombre, ¿no es cierto?, la avaricia del hombre, si yo como y tengo la posibilidad de llegar a la altura de Dios, ¿por qué no?, ¿ya? Y también comió del fruto del huerto. También ocurre, ¿no es cierto?, que el diablo se aprovecha de nuestras debilidades, ¿ya? En el caso de Daniel, ¿no es cierto?, lo he mencionado muchas veces, Daniel también fue tentado a adorar una imagen para salvar su vida. Es decir, el ser humano, nadie quiere morir, ¿no es cierto? Y esto ya, alguien puede decir, no, si acá no, pero, por ejemplo, perdóname que traiga a la memoria la epidemia, la pandemia, ya, nadie quería morir. Cuando llegó la pandemia, ¿no es cierto?, todo el mundo corrió, se desesperó. De hecho, en algunas casas, yo vi en algunas casas que me llamó la atención, y no sabía si reírme o darme pena, no, fue una cosa tan extraña porque pusieron un tremendo letrero en el patio de su casa para publicar y decir, en esta casa no se reciben visitas. Por el miedo, ¿no es cierto?, a que alguien llegara contagiado y morir. Sí, ese era el cuento, ¿ya? Eso me llamó mucho la atención y yo dije, al punto que llegamos cuando el diablo usa nuestra debilidad, ¿no es cierto? Sabe que el ser humano le tiene miedo a la muerte, dijo, bueno, aquí, y los tentó, ¿ya? Los tentó, ¿por qué? Porque después que pasó todo esto, ¿no es cierto?, ya que vino la pandemia, qué sé yo, y estaba la tentación. Mira, te damos libertad si tú te vacunas. Te damos un carnecito y con eso tú puedes ir al cine, puedes ir a los restaurantes, puedes ir a los malls, ¿ya? Es decir, usaron tu debilidad para tentarte, ¿ya? Y el diablo siempre ha trabajado de esa manera, amados hermanos, y no va a ser la excepción en este tiempo final que estamos comenzando. Estamos entrando ya, ¿no es cierto?, al tiempo final, a los últimos, ¿no es cierto?, ya momentos, ya
donde ya se apresura la venida del Señor. Y la Biblia dice que vamos a ser tentados. Acá dice la hora de la prueba, pero en la Biblia del Oso dice cuando llegue la hora de la tentación, porque te van a tentar. Nos van a tentar, amados hermanos. ¿Ya? Así que estoy hablando de esto para que tengamos los ojos bien abiertos y usted no caiga. Y usted permanezca firme como permanecieron la iglesia de Filadelfia ante la tentación de los de la sinagoga de Satanás, ¿no es cierto?, que constantemente los persuadían a que dejaran de creer en Yeshua, el Mesías, ¿ya?, que dejaran de adorar al Eterno, ¿ya?, que ellos estaban equivocados, que ellos estaban falsos, y los tentaban, ¿no es cierto?, a adorar a sus dioses. Y acá la Biblia nos está diciendo que los que permanecen firmes creyendo en la verdadera palabra, amados hermanos, y no ceden a las tentaciones, ¿ya? Porque no solamente, usted siempre hablamos de las tentaciones y hablamos de tentaciones de la fornicación, de la carne, de consumir droga, de consumir alcohol, otro tipo de cosas, pero hay otros tipos de tentaciones, amados hermanos, que no lo consideramos como tentación, como fue la epidemia. Muchos no consideraron eso una tentación, ¿ya? Los que se cegaron y los que se desesperaron no se dieron ni cuenta que eso era una tentación. ¿Ya? Así que vamos a tener muchas tentaciones y no se olvide que en el último tiempo el diablo va a trabajar incluso para, ¿no es cierto?, confundir a los elegidos, a los que Dios ha separado para él. Así que cuidado con eso, amados hermanos, ¿ya? Por eso estoy hablando de estas cosas, por el tiempo peligroso que estamos viviendo, donde vienen tentaciones que algunos no lo consideran tentaciones y no lo consideran malo, así que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces en el verso 10, que es cuestión que es el que estamos analizando y el que queremos analizar, por cuanto te has permanecido paciente, creyendo a la palabra, ¿no es cierto?, a mi palabra, ¿ya?, por cuanto tú has permanecido paciente, no te has cansado, es decir, no te has desanimado, aunque te están bombardeando allí, ¿no es cierto?, a que dejes de creer, tú has permanecido firme en la palabra, en mi palabra, y has creído en ella. Por cuanto tú has hecho eso, yo también te voy a librar del día de la tentación que viene al universo mundo, ¿ya?, para toda la humanidad, para ser probado. Amados hermanos, Jesús fue tentado, ¿ya?, y el diablo usó su debilidad. Es por eso que en la primera tentación que le hace, él sabe que tiene hambre, porque Jesús llevaba varios días sin comer y el cuerpo por sí siente hambre, y esa fue su primera tentación, ¿ya? ¿Para qué tienes tanta hambre si tú puedes convertir las piedras en pan? ¿Cierto? Y ahí ustedes ya conocen todas las tentaciones que Satán le hizo, ¿no es cierto?, para que él desobedeciera la palabra, pero Jesús permaneció firme en la palabra. Él le decía, escrito está, escrito está, escrito está, y yo voy a ser fiel a lo que está escrito, voy a permanecer, y permaneció firme hasta que el diablo huyó de él, ¿ya? Eso estaba haciendo la iglesia de Filadelfia, ¿ya? Y sobre todo en el verso 10, ¿no es cierto?, que es el verso que íbamos a analizar. El Eterno entonces le dice, ¿no es cierto?, por cuanto te has permanecido firme y has guardado, ¿no es cierto?, con paciencia mi palabra allí, esperando con paciencia, aunque no veas los resultados pronto, tú permaneces firme. Así, amados hermanos, hay personas que tienen peticiones ante la presencia del Señor, permanezcan firmes en la palabra del Señor, esperando aquello que esperan, ¿ya? La semana antes pasada dábamos como ejemplo, ¿no es cierto?, al sacerdote Zacarías, ¿no es cierto?, con su esposa, los padres que fueron del Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que pasaron años, ya dice la Biblia que ya avanzados en edad, ¿no es cierto?, ella estéril, ellos habían perdido la esperanza de dar un hijo, pero cuando estaba ministrando el sacerdote, ¿no es cierto?, allí en el templo, dice que se le apareció un ángel y le dice, tu oración ha sido oída. La oración que tal vez había orado por años, cuando recién se había casado con su esposa, cuando se dieron cuenta que no podían tener hijos, nace la oración, esta petición de rogar al Señor que le conceda un hijo. Pasan los años y de repente ya cuando están ancianos, cuando ya ellos habían abandonado a lo mejor la esperanza,
Él le dice, tu oración ha sido oída. Pero esperaron con paciencia, no renegaron, no se doblegaron a la maldad, ¿no es cierto? Y permanecieron fiel, ¿ya? Acá en el verso 10 dice exactamente lo mismo, ¿ya? Una de las cosas que quiero mencionar acá está en el libro de Colosenses capítulo 2, ¿ya? En Colosenses capítulo 2 lo vamos a leer. Aquí está, ya. Capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al 3, donde dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, escuche esto, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de su Mesías. Acá está como el Cristo, ¿ya? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué maravilla, amados hermanos. En Cristo el Eterno escondió, podríamos decir que Cristo es la bóveda donde el Eterno escondió todos los tesoros, ¿ya? Todos los tesoros, tal como lo dice acá. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados hermanos, en Cristo el Dios Padre escondió todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si alguno quiere sabiduría, si alguno quiere conocimiento, ¿a dónde tiene que ir? A Cristo. Él tiene la llave. Y es lo que le dice aquí a la iglesia de Filadelfia: yo tengo la llave de David, ¿ya? Y he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, con paciencia has creído en mi palabra y con paciencia estás esperando y has permanecido firme, pese a todos los embates que te da la sinagoga de Satanás, ¿ya? Pero yo voy a sacar de la sinagoga de Satanás a algunos, los voy a contrañir, es decir, voy a buscar el método, la forma de traerlos de rodilla a tu presencia para que adoren al Dios verdadero. Por cuanto tú has creído en mi palabra y con paciencia, ¿no es cierto?, permaneces en ella. Amados hermanos, yo espero que nosotros también tengamos esta fuerza. Aunque la iglesia de Filadelfia dice tiene poquita potencia, es decir, tienes poquita fuerza, pero con esa poquita fuerza permaneció fiel. Así que si nosotros tenemos poquita fuerza, amados hermanos, tratemos de permanecer fiel en el Eterno, creyendo en su palabra. No se olvide que primero hay que creer para que usted pueda practicar. ¿Ya? Creer de verdad, creer ciegamente en ella. Amados hermanos, porque ya viene la hora de la tentación y que Dios nos libre de ella, porque tal vez no podamos resistir. Amados hermanos, que el Señor les pueda bendecir en este resto de día que nos queda, ya junto a sus familias. No se olvide de escudriñar la palabra del Señor constantemente, buscándole a Él, ¿no es cierto?, en oración, buscándole a Él con entrega y rogando a Él que nos abra la puerta de los tesoros del conocimiento y de la sabiduría que están escondidos en Cristo Jesús. Que Dios de paz le bendiga, a Jehová Shalom. Si el Eterno nos permite, nos reuniremos la próxima semana para continuar analizando la palabra del Eterno. Amén.